misericordia, yo soy testigo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Te alabaré por siempre, porque eres bueno. Anunciaré tu gracia, tu gran amor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. De tus misericordias yo soy testigo, porque han visto mis ojos tu salvación. Te alabaré por siempre, porque eres bueno. Anunciaré tu gracia, tu gran amor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Señor, te damos las gracias porque nos salvaste. Tu gran amor, Señor, nos salvó en tu Hijo Jesucristo. Tú lo entregaste en sacrificio por nosotros. Hoy celebramos su muerte y nos gozamos en su resurrección. Por su muerte nos perdonaste y con su resurrección nos diste una vida nueva. En esa vida nueva, Señor, te adoramos. En la vida del Espíritu que nos concediste también por gracia. Hoy, en gratitud, Señor, nos reunimos como el cuerpo de Cristo, sabiendo que eso te glorifica, porque fue por eso que tú enviaste a tu Hijo a morir, para tener una casa, para tener hijos, para tener un lugar en el cual reposar. Y nosotros estamos aquí, Señor, como tu hogar. Nosotros somos tu hogar, Señor. Y tú eres nuestro hogar también. Gracias, Señor, por eso. Queremos bendecirte, cantarte desde lo más profundo de nuestro corazón agradecido. Exaltar tu nombre, Señor. Pero ayúdanos para que lo hagamos en compañía del Espíritu. Así que junto al Espíritu, nosotros te bendecimos, Señor. Y es en el nombre de Jesús. Amén. Número 2. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro me lo merecería, ver la gloria de mi Dios resplandecer. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios.
milagros quiero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina y viene ya. Mientras viene, recordemos sus heridas, el pan y el vino muestran a la fe. No sigamos firmes y adelante, que el enemigo ya vencido está. Ya vencido está, no va a ser vencido, fue vencido en la cruz. Y nuestra vida debe ser un testimonio de esa victoria de Cristo. Nuestra vida, pero a veces no lo es, porque nos falta fe. De aquí venimos para ser empoderados en la fe, para salir llenos del Espíritu y poder tener victoria en el día que viene. Y así, poco a poco, día a día, llenando el Espíritu, o no llenando, sino evitando que se nos vaya la llenura, pensemos cada día. Es lo que el Señor nos dice, ¿no? Debemos tener victoria sobre el enemigo, nosotros mismos, hermanos. A veces le echamos la culpa a Satanás. Nos ponemos a llorar porque Satanás nos hizo esto o nos hizo aquello, y resulta que Satanás se aprovecha de nuestra inmadurez, nos hace tropezar, nos hace pecar y claro, nos va a ir mal. Pero la culpa es nuestra. Número 11. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el Calvario de Emanuel. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el Calvario de Emanuel. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Santo, Santo, Santo. Más cerca, oh Señor, de tu presencia quiero morar. Cerca, más cerca, quiero morar.
cuerpo herido, Jesús. Nos reuniste en la mesa y en memoria de tu muerte y ministramos alabanza. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Santo, 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 cerca, más cerca, oh Señor, de tu presencia quiero morar. Cerca, más cerca, quiero morar. Bueno, es el clamor de la iglesia, que es un buen clamor. Cerca, más cerca, queremos morar. Y eso el Padre lo oye y responde, nos ayuda, porque no somos capaces, pero con la ayuda de Él, en Cristo, sí podemos, porque es en Cristo que podemos acercarnos a Él, por lo que Él hizo, por la comunión que estableció con nosotros, por el poder que tiene de transformarnos, santificarnos, para que en esa santificación nos podamos acercar cada vez más al Padre Dios Santo. Nuestro destino es morar eternamente con el Padre, cuando el pecado haya sido destruido, en una ciudad donde mora la justicia, en la Jerusalén celestial. ¿Cómo será eso? No sé, pero tiene que ser bueno, tiene que ser maravilloso. Sí, sí, inefable. No se puede describir. ¿O tú lo puedes describir, Johan? ¿No? Ya, mi hermano, ya la vi. Ya le vamos a dar el lugar. Eso pareciera ser como diciendo, mi hermano, ya córrase, que llegó la lista. Tranquilo, que no hay problema, no me ofendo, no, tranquilo. Yo sé. Tranquilo. Hago lo que puedo. Sí, lo importante es que nuestro ir al Padre sea de corazón. Eso es lo importante. Sí, el Señor. Número 80. Este es un cántico que a la iglesia le gusta mucho. Y yo creo que al Señor también. Soberano de los reyes, eres tú, digno de todo lo. La iglesia te proclama tu Señor y se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey. Este Rey es Jesús. Exaltamos al Rey,
exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, este Rey es Jesús. Soberano de los reyes eres tú, divino de todo. La iglesia te proclama su Señor y se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. Exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, exaltamos al Rey, y este Rey es Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Que la iglesia tenga la certeza de que ese Rey es Jesús. Es el Rey. Sí. Que los principados, que las potestades oigan esto. Él es el Rey. Él es el que reina. No van ustedes. Él es el que reina. Alejita, venga, mija. Ya llegó la hora de mi reemplazo. Gracias a Dios. No, pues, todo el mundo tiene su hora de reemplazo. Buenas noches, hermanos. Primero que todo, pues, no es la manera porque llegamos muy tarde, ¿no? Y pues, no, pues, el asunto es que pues, nosotros nos reunimos a adorar al Señor sin importar quién sea el que esté cantando. Eso es lo más importante. Entonces, pues, sí, pueda que de pronto tenga una buena voz, pero ese no es el punto de partida del por qué adoramos al Señor, sino que Él debe ser nuestro centro de adoración en lo que hagamos, en todo momento. Entonces, pues, el hermano Julián, todos los años desde que lo conozco, cuando empezamos a reunirnos, él era el que cantaba también. Y han habido hermanos que han estado, ya no están, y así han pasado muchas cosas. Y seguimos adorando al Señor, porque el asunto no es el que cante o el que no cante, sino que nuestro corazón siempre esté ese deseo de buscar al Señor. Entonces, pues con esto los invito, hermano, y que me disculpen también por la hora, pero pues que realmente, pues si llegué yo, no sé hasta qué momento el Señor me permita estar con ustedes. Ese no es el centro, sino que sea el Señor en medio de todo el tiempo que lo adoremos. Abiertos al Señor. Eso, la verdadera adoración es la del corazón, espíritu y en verdad. Yo aquí me acomodo, ya. Sí. La 227, hermano. No sé si ya la cantaron, ¿ya la cantaron? ¿No? 227 número. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorar.
Yo he la 230. El Señor
Jesucristo a los suyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo. En el nombre glorioso de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El Señor Jesucristo a los tuyos vendrá y apacentará con poder a su pueblo. En el nombre glorioso de Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Ese mismo Jesús que los cielos tocó con poder y con gloria de Dios. Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Él será nuestra La 230. La 235 está en la siguiente página. Jesús eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Jesús eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Seas exaltado sobre los cielos.
La 244. Algo que sí.
373. ¿Cuál? 373. Y ahorita. En adoración, yo me rindo a ti. Tú eres como un río de agua viva. Estás fluyendo en mí. Es un manantial, fuente inagotable. Das vida al corazón. Como el rey David, quiero adorar, y mi alma canta a ti, Señor, en adoración. Digno del honor, Santa Majestad, mi placer es declarar, te amo, Señor. En adoración, yo me rindo a ti. Tú eres como un
Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para partir el pan, que es a lo que hemos venido. Pero antes quisiera compartir algo que abra nuestro apetito. Abra nuestro apetito espiritual, porque vamos a comer del Señor. Nuestra comida hoy no es una comida natural, es una comida espiritual. Jesús es el pan que descendió del cielo. Los padres de los israelitas comieron el maná, pero ese maná no los sació completamente. Era un tipo de Cristo, una sombra. Ya nosotros tenemos la realidad, Cristo mismo. Entonces, la mesa del Señor, que también se le llama así, o partimiento del pan, y que está relacionado con un mueble que se encuentra en el lugar santo, la mesa de los panes, que es la mesa de la comunión del pueblo del Señor con el sumo sacerdote, el cual es Cristo, porque el sumo sacerdote comía de estos panes. Fíjese que el Señor también quiere comer de nosotros. Nosotros, no solamente nosotros comer de Él, sino Él comer de nosotros. Pero para que Él pueda comer de nosotros, nosotros tenemos que estar puros, santos, como eran esos panes, sin levadura. O sea, sin el pecado. Gracias a Dios, el asunto del pecado se resolvió en la cruz del Calvario. Ningún hombre puede quitarse el pecado a sí mismo. El hombre nació pecador y muere pecador. No hay nada que el hombre pueda hacer para resolver ese problema, esa mácula, eso que quedó impreso en él al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿qué celebramos hoy, hermanos? Hoy celebramos la muerte del Señor. Y al celebrar la muerte del Señor, entonces nos debe ser claro lo que esa muerte logró para la humanidad. Y lo hemos repetido siempre. Y no dejaremos de repetirlo porque nuestra alma necesita oírlo cada vez. Nuestra alma se alimenta de ese Cristo que un día reunió a sus apóstoles en la fiesta de la Pascua y después de comer el cordero, como era habitual cada año en la fiesta, Él se levantó y presentó algo nuevo. Tomó su pan. Los discípulos, imagínense en ese cuadro, ellos estaban como, a ver, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué nos va a enseñar? Porque era algo nuevo, no lo había hecho antes. Entonces tomó su pan y lo partió. Es normal que uno parta su pan, ¿cierto? Uno parte su pan para comer de él. Pero ese pan que partió se lo entregó a ellos para que ellos tomaran los trocitos que fueron partidos. Y a cada uno de ellos les dio un pedazo de pan. Entonces, imagínense en eso. Un pan partido en varios pedazos y cada pedazo para cada discípulo. Diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Debemos entender eso, ¿no? Porque si vamos al evento, pues el cuerpo de él no lo partieron. No lo partieron. Pero lo que él quería decir es que él se daba a sí mismo por ellos. En la cruz del Calvario, donde habría de morir horas después, él se estaría dando como propiciación por ellos. Él les estaba invitando a comer de esa cruz, de esa muerte. Quería que ellos participaran juntamente con él de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Por eso es que el Evangelio nos indica o nos enseña que con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Eso era lo que él estaba diciendo. Entonces debemos entender y discernir lo que estaba ocurriendo ese día, porque nada diferente es lo que va a ocurrir hoy. Exactamente lo mismo. Cada vez que la iglesia se reúne a hacer memoria de la muerte del Señor, recuerda lo que sucedió ese día. Y debe ser clarísimo para nosotros que Él se entregó a sí mismo en propiciación o en pago por el pecado. Es por la muerte del Señor Jesús que nosotros, al participar juntamente con Él, también hemos muerto. También hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto al pecado. Porque en la cruz el pecado que se encontraba, Él lo cargó. En esa cruz el pecado murió. Y al morir el pecado, la muerte murió. Porque el pecado es el que lleva a la condenación, y la condenación es la muerte. O sea, la separación del hombre de Dios. Jesús estaba reconciliando al hombre, y al hombre, al llevarlo a la cruz, mire, entendamos eso, porque el hombre fue llevado por él representando al hombre, llevó al hombre a la cruz, y el hombre que murió fue la humanidad. Fuimos nosotros. Todos nosotros morimos juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo más. Esa es una realidad de la cual nosotros tenemos que apropiarnos. Debemos considerarnos muertos al pecado. Es un asunto que recibimos por fe. Al tener conocimiento de lo que ocurrió y al apropiarnos de eso, algo va a ocurrir en nosotros. Porque Jesús murió para que ocurriera algo en la humanidad que cree. Dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice Juan 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo así que no se pierda? Pues es que estábamos perdidos en el pecado. Pero en la cruz el pecado murió. Yo no lo estoy diciendo, lo dice el Espíritu por la pluma del apóstol Pablo. Estoy repitiendo simplemente lo que el apóstol enseña. No vayan a pensar que es la doctrina del hermano Julián. Dios les libre de creer la doctrina del hermano Julián. No, el hermano Julián no tiene una doctrina propia. El hermano Julián repite como un lorito, porque los loritos repiten. ¿Qué repite el lorito? Lo que se le enseña. Y repetimos lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es la palabra de Dios, es la doctrina de los apóstoles, la que debemos aceptar, o sea, recibir porque la creemos.
Y eso se llama fe. Fe es creer en lo que Dios dice. O sea, apropiarnos, hermanos. Esto es más importante y lo digo ahorita porque también lo estoy viendo como ustedes. A mí me sirve. Qué importante es esto. Considerarnos muertos al pecado. Qué cosa tremenda. ¿Qué puede ocurrir cuando uno se considera muerto al pecado? Que ya no vive más. ¿Cierto? Porque, ¿cómo vivíamos? Vivíamos en el hombre viejo, en Adán. ¿Y qué hacíamos? Según ese género. Y creo que lo que hacíamos no era bueno. No era bueno. Aunque pareciera bueno, porque ese género del cual el hombre comió tenía una particularidad, cosas buenas y cosas malas. Entonces ahí es donde uno se confunde, porque como uno no es totalmente malo, porque tiene cosas buenas, uno llega a creer, hombre, que es bueno. Entonces en esa balanza uno se pesa y dice, no, no, las cosas buenas que he hecho son superiores a las malas, entonces yo soy digno de ser salvado. Así respondí yo cuando me preguntaron sobre si yo podría entrar al cielo. ¿Sabe qué apareció en mi mente? Inmediatamente una balanza. En esa balanza yo pesaba las cosas buenas, de las cuales me acordaba, y las cosas malas, de las cuales me acordaba. Pero uno no se acuerda de todo. ¿Uno qué se va a acordar de todo lo malo? Ni de lo bueno tampoco. Ni las implicaciones de las cosas malas. Porque el hombre quedó así, el hombre quedó pensando que podía ganar la salvación por medio de obras buenas. Entonces, en el esfuerzo sudaba, como Caín sudó al traer una ofrenda de la tierra, la puso sobre el altar, encendió el fuego y el humo no subió. Eso fue como una especie de chamuscón, no subió el humo. Y él estaba indignado porque había visto subir el humo de la ofrenda de su hermano Abel, el cual había sacrificado un animal, había derramado su sangre, había puesto el animal sobre el altar, había encendido el fuego y el humo subió. Una señal de que el sacrificio fue aceptado. Entonces, desde el mismo principio, Dios muestra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué el sacrificio fue aceptado? Porque Abel tenía fe en que en ese sacrificio sus pecados serían perdonados. Serían perdonados. Y Dios se gozó de ver que alguien reconocía su condición de pecador y ofrecía un sustituto, la muerte de un sustituto, alguien que muriera en lugar de él. Pues Cristo fue ese sustituto, hermanos. Cristo murió en lugar de nosotros. No nos hemos dado cuenta porque no experimentamos los dolores de la cruz. O alguno ha experimentado los dolores de la cruz. Algunos se sintió llevado por Cristo a la cruz. Pues fuimos llevados por Cristo a la cruz. Todo lo que él sufrió, todo lo que él experimentó, porque la ira de Dios cayó sobre el pecador. Él sin ser pecador, pero poniéndose como pecador, en lugar de nosotros, la ira de Dios cayó. Y como sustituto, así como los animales habían sido sacrificados, su sangre derramada en expiación por el pecado de los hombres, ahora con una ofrenda, hizo perfectos a los que Dios escogió por medio de Cristo. No hay más sacrificios por el pecado. Ya no hay más animales. Los levitas se quedaron sin trabajo. Perdieron sus empleos, fueron echados a la calle. No más. No más. Ya no había el aviso, se busca empleo. Creo que ponen ese aviso cuando uno necesita un empleado.
Ya no. Todo el mundo quedó desempleado. A la fila de desempleados buscando trabajo. ¿Por qué? Porque con una ofrenda, Cristo ya cesó la ira de Dios. Cesó la reclamación de Dios. Porque cada vez que Dios veía un animal sacrificado, aunque Dios aceptaba la sangre y perdonaba, se mantenía expectante hasta que llegara un sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto fue Jesús, el Hijo del Hombre, pero también el Hijo de Dios. Un hombre sin igual. Y también podríamos decir un Dios sin igual, porque se hizo carne, se encarnó, tomó la semejanza de hombre, y no la de un hombre cualquiera, sino la de un siervo, porque no tomó la semejanza de un rey, sino la de un siervo, que vino a servir, prestándole al hombre el servicio más excelente, el servicio más grande. ¿O acaso morir por nosotros no es un servicio? Entregar su vida por nosotros no es el mejor servicio. Es el mejor servicio, porque fue su vida. Después de eso ya no volvió a vivir. Aunque resucitó, ya no resucitó para vivir la vida que tenía antes de la cruz. Ya era una vida de resurrección. Ya había cumplido, ya podía regresar al Padre, porque había cumplido la tarea. Y no era menester quedarse en la tierra, sino enviar discípulos para que anunciaran en todas las naciones sobre esa gloria, para que le hablaran a las personas que quisieran parar el oído y creyeran de esas buenas noticias, porque son las mejores noticias que un hombre puede recibir en su vida, las mejores noticias. Que si acepta a Jesucristo no morirá, mas vivirá eternamente. Eso es una noticia tremenda. Claro que estábamos tan enceguecidos, tan entenebrecidos que no lo entendíamos. Y aún todavía no lo entendemos plenamente. Por eso se tiene que predicar este evangelio siempre. Tenemos que volver a predicar cada vez que nos reunimos para celebrar o para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque de seguro, hermanos, cada vez el Señor nos va a alumbrar mejor, nos va a permitir ver mejor lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. En la medida en que la luz va penetrando y vemos mejor esa gloria de Cristo, ese sacrificio maravilloso, vamos a adorarle mejor. Hablábamos ayer en la reunión de los hermanos de la iglesia, hablábamos sobre la adoración, sobre los adoradores que el Padre está buscando que le adoren. Y claro, el centro era su Hijo, porque sin su Hijo no puede él tener adoradores. Ahora, ¿quién puede ser un mejor adorador que aquel a quien se le han perdonado multitudes de pecados? Aquel que se sabe pecador, pero sabe que se le han perdonado sus pecados. Sabe que alguien murió por él, debe entregar su vida por él. Entonces, el entregar su vida por aquel que murió por nosotros, esa es la adoración. Porque es de corazón, es voluntaria y con discernimiento, porque sabemos, no simplemente porque nos toca. No, hermanos, nosotros no nos reunimos aquí porque nos toca. Este no es un acto religioso.
resultado de una manipulación religiosa. Esta reunión es el resultado del amor, de la adoración que le debemos a aquel que nos rescató. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Porque eso es lo que le complace, el vernos reunidos. Porque murió, ¿para qué? Para reunir todas las cosas alrededor de él. Para que todas las cosas quedaran bajo la cabeza, que es Cristo. Eso es lo que glorifica al Padre y lo que glorifica a Cristo. El que nos reunamos como el cuerpo de Cristo. Piense bien. Cabeza, cuerpo. Nosotros el cuerpo. La reunión de los miembros del cuerpo bajo la cabeza glorifica ¿a quién? A la cabeza. Y nos fortalece a nosotros. Porque ese es el resultado de la cruz. Ese es el resultado. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces estábamos separados, sin esperanza, sin el Espíritu. Pero el Señor, al partirse y al darse por nosotros, ha compartido con nosotros su misma vida. Y nos invita a que le sigamos a la cruz para que juntamente con Él experimentemos en fe la muerte eterna. Porque no era una muerte solamente natural, era eterna, sin esperanza. El que moría sin que Cristo hubiese hecho lo que hizo, se quedaba para siempre en el Hades. Pero ¿qué fue lo que él hizo después de morir? Bajó al Hades y al tercer día resucitó y se llevó cautiva la cautividad. Porque ya había muerto por ellos. Ya no era necesario que se quedaran cautivos. Los llevó al paraíso. O sea que vale la pena celebrar lo que el Señor hizo, ¿verdad? Nosotros hacemos celebraciones y cumpleaños y entonces celebramos que cumplimos un año más. Qué tontería esa. Celebramos la muerte, pero la muerte del hombre natural. Cada año más es un año menos de vida. Ese es el cumpleaños. Y apagamos una vela, que significa la luz. Se apaga. La luz es la vida y es Cristo. Eso es una celebración pagana, hermanos. Nosotros celebramos la verdadera muerte que se dio en la cruz, en Cristo. Porque además resucitó. No se quedó allá, resucitó. Y al resucitar también nos ascendió y nos llevó con él a los lugares celestiales. Y estamos sentados en lugares celestiales, aunque no lo veamos. Porque así como no vemos que fuimos llevados a la cruz, tampoco vemos que fuimos llevados a los lugares celestiales. Pero eso es lo que la palabra dice. Entonces, si estamos sentados en los lugares celestiales, ¿qué necesidad hay de bajarnos de allí? Recuerda dónde has caído, le dice el Señor al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda dónde has caído. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Caído de dónde? ¿Del zarzo? No, de los lugares celestiales. ¿Será que uno se puede caer de los lugares celestiales? Sí, porque por la fe aceptamos lo que la palabra nos dice y por la fe vamos a la cruz y morimos juntamente con Cristo, pero por la fe también ascendemos a los lugares celestiales. No todo el mundo es salvo, los que son salvos son los que oyen el evangelio y lo aceptan. Entonces la salvación, el evangelio está compuesto de muchas palabras que deben ser aceptadas por nosotros, porque hacen parte de la riqueza de la salvación. Y esa riqueza de salvación que la podemos tener un día, otro día la podemos menospreciar. Ah, no. Y la menospreciamos, ¿por qué? Por vivir en los lugares terrenales, en la carne. Así entonces se pierde esa salvación tan grande. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 2. No menospreciemos esa salvación, no nos deslicemos.
Fíjese qué importante oír la doctrina de los apóstoles. ¿Para qué? Para mantenernos firmes, porque hay un espíritu que anda rondando por allí que quiere que no nos mantengamos en esos lugares, porque esos lugares son lugares de victoria. Claro, la cruz, en la cruz murió. Podríamos decir, no, pues perdió, no, ganó. Nos ganó en la cruz, porque no éramos de él, pero en la cruz nos ganó. En la mesa nos dio el pan, nos dio a comer de él, para que fuéramos de él. Al participar de su muerte, participaremos de la resurrección, estaremos en lugares celestiales y tendremos lo que en los lugares celestiales tiene todo el que es espiritual. Autoridad espiritual. Entonces nuestra oración debe ser para que la iglesia comprenda. Recuerda dónde has caído y ve ya las primeras obras, porque si no quitaré el candelero de su lugar. O sea, la iglesia, ¿cómo puede estar en el lugar santo si la iglesia olvida lo que Cristo hizo? No puede. Porque la iglesia está en ese lugar santo. ¿Y por qué está en ese lugar santo? Porque fue santificado por la sangre. Eso fue lo que la sangre hizo. Pero si no lo entendemos, y a toda hora nos creemos pecadores, y al creernos pecadores, pues las consecuencias de creer que lo que somos es que vamos a ser fruto del pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos anhela y busca que pueda penetrar la luz, la revelación de la salvación, a fin de que podamos vivir realmente expresando la gloria de esa salvación. Por esa causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas. ¿Por cuál causa? Por lo que Cristo hizo. Para que nosotros, que somos la iglesia, entendamos cuál es la vocación a la que hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A permanecer en el lugar santo. A estar encabezados. Porque si el cuerpo está encabezado, donde está la cabeza está el cuerpo. ¿O no? Sí. El cuerpo está donde está la cabeza, pero si yo me descabezo o me cortan la cabeza, se para mi cuerpo. Entonces la vocación allá, porque luego sigue diciendo que después de su muerte resucitó y fue llevado a ser puesto por cabeza de un cuerpo. Entonces resucitó, pero lo pusieron por cabeza de un cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros, la iglesia. Y dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que son muchas cosas gloriosas que debemos conocer para tener. Porque vienen por fe. La salvación es una gracia. Claro que es un regalo. Es grande el regalo. Pero lo aceptamos por la fe. O sea, en el momento en que lo conocemos, nos adueñamos de él. ¿Por qué tenemos un nivel diferente hoy en día? Porque nuestra mente ha sido transformada al conocer el evangelio. Antes, ¿dónde estaba yo? Yo me refiero yo. Yo era un creyente. Yo no quiero hablar mal de nadie, entiéndanme en eso, pero mi fe no alumbraba. Fui educado en el catolicismo y el catolicismo me enseñó cosas importantes. Debo reconocer que me enseñó que había un padre, que tenía un hijo, que había muerto en la cruz. Me enseñó que el Espíritu Santo, todas esas cosas, yo las aprendí por el catolicismo. Pero no avancé mucho. Fue un conocimiento muy superficial. Entonces, en ese conocimiento superficial no hubo la profundidad de escudriñar las riquezas, todo lo que significa tener un padre
ser salvado por el Hijo, tener la vida del Hijo por medio del Espíritu Santo, todo lo que eso significa. Entonces necesitamos ser edificados, hermanos, en el conocimiento del Hijo de Dios, porque eso es lo que nos fortalece, eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Si la iglesia crece en esa fe, entonces la iglesia llega a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la madurez perfecta de los santos, a una iglesia gloriosa que no se deja abatir, a una iglesia victoriosa, porque una iglesia gloriosa es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que aunque esté pasando por tribulación, porque va a haber tribulación, ella no se va a dejar abatir. Ella no va a negar su fe. No la va a negar. Ella entiende que Jesús también fue atribulado, además matado, pero resucitó y prometió a los que creen resucitarlos en su venida. Entonces, esa esperanza de resurrección nos permite vivir de una manera muy diferente. Porque si Cristo no resucitó, Dios mío, ¿en qué estamos creyendo? Vana es nuestra fe. Si Él no resucitó, pero Él resucitó. El primero, porque es que no es que Él resucitó y nosotros no. No, Él es el primero. Él es el primero. Porque nosotros estamos en Él. Fue el primero, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que en su venida, que está próxima, yo lo creo, vamos a experimentar la gloria de la resurrección. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? No, es que vamos para el cielo y vamos quejándonos. Y vamos llorando, amargados. No, hay mucha gloria. Hay mucha gloria en el Evangelio para que podamos vivir como victoriosos o más que victoriosos, más que victoriosos. ¿Eso qué quiere decir? Con la cabeza arriba. ¿Cómo te está yendo? En Cristo, supremamente bien. En la carne, supremamente mal. ¿Por qué? No, porque estoy atribulado en todo. Pero no bajo mi cabeza porque lo miro a Él. No estoy amargado, no estoy decaído, mi semblante no ha decaído. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria es que también voy a resucitar y además, si venzo sobre todo este asunto, porque es toda una lucha, voy a reinar con Cristo. Pues vamos a vivir aquí unos pocos años, pero se nos promete una vida de 1000 años y no una vida sufrida, sino una vida de reino, de victoria, de gloria, porque es la gloria de Cristo reinando 1000 años sobre las naciones. Esperanzas, ¿no? Tenemos muchas promesas que nos dan esperanzas para vivir de una manera gloriosa, victoriosa. Eso es lo que celebramos hoy. Su muerte logró eso, su resurrección logró eso. Eso logró. Entonces, animémonos unos a otros con estas esperanzas, con estas promesas. La promesa genera una esperanza. La promesa genera esperanza, porque es algo que Dios prometió. Bueno, va a suceder mañana, pero va a suceder. Va a suceder. Entonces, ahora, hermanos, vamos a comer el pan y vamos a tomar la copa también. Hermanos, les invito allá en sus casas para que igual ustedes participen juntamente con nosotros de este pan. De este pan. En fe, vamos a creer que el Padre nos va a dar algo más de Cristo. De hecho, creo que ya nos lo ha dado. ¿Cierto?
Porque ese pan que es Cristo y que se manifiesta por medio de su palabra, la cual es espíritu y vida. Entonces tenemos la palabra, que es Cristo, pero también tenemos este pan, porque trabaja como señal. O sea, debemos poner obediencia en ciertas señales. El Señor ha dejado ciertas señales visibles para que al obedecerlas algo ocurra. Y no nos engañemos diciendo, no, yo creo. No, tranquilo que yo creo, yo no necesito bautizarme porque yo creo. No, necesitas bautizarte. También necesitas comer el pan. De la misma manera que la fe te lleva en obediencia al bautismo, también la fe nos lleva en obediencia a comer de este pan, entendiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Padre, te damos las gracias por la gloria de tu palabra, por la gloria de tu evangelio, Señor, por la gloria de tu Hijo Jesús y por la gloria de la iglesia. Porque así como la gloria proviene de ti, la cual es dada a Jesús y Jesús nos la da a nosotros para que seamos uno. Porque es en esa gloria que vamos a ser uno, perfectamente unidos en Cristo. No nos unimos en ideas, pensamientos, conceptos, sino que nos unimos en la gloria que tú le diste a Jesús y Jesús comparte con nosotros. Comemos, Señor, creyendo que tú tienes algo nuevo para hoy, para tu iglesia. Fortalece a tu iglesia con un nuevo nivel de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a tomar la copa. También. Porque en esta copa que tengo en mi mano y que se está repartiendo a los hermanos también, lo hacemos de la misma manera que el Señor Jesús lo hizo. Dice que luego tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, fíjese la importancia de la sangre también, no solamente del cuerpo, sino que nos dio a participar de su sangre, que es la vida. Esa vida que es la vida eterna. Es la que permite que Dios Padre haga con el hombre un nuevo y mejor pacto. Porque ese nuevo y mejor pacto es con la sangre de Jesús, no con la sangre de animales. Antes era la sangre de animales. Había un pacto que Dios había hecho y la sangre de animales le permitía a Dios mantener su relación con ese pueblo al que había escogido. Ahora, en este nuevo pacto, Dios abrió puertas más amplias, porque por medio del evangelio, toda la humanidad puede ser alcanzada. Jesús no solamente murió como el Mesías de Israel, de verdad lo era, lo es, no ha dejado de serlo, sino que también murió como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Él tomó la semejanza de hombre. Entonces murió por toda la humanidad. Y allí nos limpia a los gentiles, que somos nosotros. En esa sangre, la cual hoy bebemos y participamos de esa comunión con Cristo por medio de su sangre, que es la vida. El apóstol Juan dice que cuando tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. O sea que la comunión es importante.
de la que hemos hablado, de esa participación del PAM, porque ha hecho con nosotros un pueblo, no importa si somos gentiles o si somos judíos, no, ya no hay distinción. La cruz quitó la pared de separación y la sangre nos unió. Entonces, esa sangre fluye por todo el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo lo toma esa sangre. ¿Entiende, hermano? O sea, aquí en esta copita no hay nada. Aquí no está la salud. La salud está en Cristo. Como en el agua del bautismo, allí en las aguas no hay nada. ¿Cuántas veces nos hemos bañado en un río, en una piscina y no ha pasado nada? Pero por la fe algo ocurre. Aquí por la fe algo ocurre. Amén. Entonces por la fe algo ocurre. Entonces tomemos por fe, recibiendo en esta copa que representa la vida de Cristo, recibamos la vida eterna, que es la vida de resurrección. Y en esa vida, nuestros cuerpos mortales pueden ser vivificados. Hay salud, hay sanidad, hay liberación, hay todo. Amén. Padre, te damos las gracias. Bebemos en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por la atención. Pero primeramente, gracias al Señor, porque nos convoca por medio del Espíritu a seguir reuniéndonos. Le pedimos al Señor que esta reunión no se suspenda, que Él no permita que nada ni nadie suspenda el que nosotros nos podamos congregar para la gloria del Padre y de Cristo, porque esto es lo que glorifica. Esto no es para nosotros, aunque termina siendo para nosotros. Termina siendo. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, algo sucede con nosotros, pero debemos primero mirar lo que a Él le agrada y hacer lo que a Él le agrada, y entonces en consecuencia recibimos nosotros. Bueno, hermano, vamos a terminar con 2 cánticos que la hermana Alejita nos va a ayudar, nos va a llevar al Señor por medio de los cánticos. Pues estemos allí, hermanos. Paso a paso subió hasta el Calvario. Gota a gota sudó su dolor. Pero ese amor tan divino y comprendido me dio a la cruz. Y allí murió. Paso a paso subió hasta el Calvario. Gota a gota sudó su dolor. Ese amor tan divino y comprendido
Sangre derramada por mí es la sangre de Jesús. Sangre derramada por mí es la sangre de Jesús. Preciosa es tu sangre, Jesús. Tu sangre me redimió. Tu sangre es poder.
Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga, La paz feliz del noche. Señor. Muchas gracias por la alabanza. Bueno, hermanos, tristemente hemos llegado Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Ay, es que esta Julia se está despidiendo. Dios a los hermanitos. Bueno, tristemente hemos llegado al final de nuestra reunión presencial, la cual compartimos con ustedes. Se encuentran físicamente lejos, mas unidos por el Espíritu al Señor y a su cuerpo. Amén. Hemos disfrutado mucho la presencia del Espíritu, la presencia del Señor en esta reunión. Hemos visto su amor paseándose en medio de nosotros. Y hemos visto también su palabra, ayudándonos, fortaleciéndonos en la fe, alumbrando los ojos de Amén, hermano. Pero bueno, tenemos que terminar la reunión, tengo que cortarla. Gracias y paz a todos, hermano Juliana. Gracias y paz, mi Paz del hermano. Señor. Gracias y paz para todos. Esperancita que está aquí. Dios nos siga bendiciendo. La hermana Celina. Amén, muchas gracias. Dios les bendiga. Al hermano Mauricio. Y ya no veo aquí a la familia, sí, veo a la familia Bayona también. Entonces, a todos ellos, a todas las familias, a todos los hermanos que representan las familias de la casa de Dios, que sean benditos. Que la bendición del Padre que hoy se manifestó por medio de su Hijo, siempre es el medio, y que nos la es dada por medio del Espíritu, entonces nos fortalezca, nos dé esa gracia especial, nos establezca en su paz para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y reposadamente. Amén, hermanos. Entonces, un abrazo desde Cali para todos. Amén, hermanos. Les amamos mucho. Gracias. Dios bendiga. Gracias y paz.